Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acercarse al Museo de la Memoria en un día tan complicado climatológicamente. La idea original era también acompañar esta actividad con la presencia de la banda infanto-juvenil de Villa Hortensia, el Distrito Norte. No pudieron acercarse, no faltará oportunidad para que así sea, pero eso no quita que estemos en un momento histórico para el Museo de la Memoria. El lanzamiento del proyecto Palabra Semilla, el proyecto que incorpora y da lugar y toma de forma concreta la temática de infancias y lo incorpora al trabajo diario y la estructura de trabajo del Museo de la Memoria de Rosario. Mi nombre es Lucas Mazuco, soy director del museo, no me había presentado antes, y hoy me acompañan dos protagonistas de este proyecto. Por un lado, María Fabiana Alcarte, coordinadora del Departamento de Educación del museo, y Eugenia Carbone, directora para América Latina de los programas del Instituto Auschwitz para la prevención del genocidio y las atrocidades masivas. Digo protagonistas porque el origen de este proyecto data, para ponerlo en tiempo, en el proceso del concurso de dirección para el Museo de la Memoria, para la dirección del museo, que se dilató con pandemias, con procesos institucionales, administrativos y demás, pero que en ese origen tuvo, en el análisis, en la construcción de ese proyecto de gestión que se presentó para el concurso, la claridad o notar con claridad que había una vacancia en el museo, que luego vamos a saber o entender o a contarnos por qué, nos va a contar Fabiana por qué existía esa vacancia, y era justamente las temáticas de infancias de forma estable en la programación del museo. Antes de continuar con la actividad, agradezco a Nicolás Charles, subsecretario de Cultura de la ciudad, a todas las docentes que se han acercado, a representantes de los organismos de derechos humanos que siempre están tan cerca del museo para acompañar todo lo que hacemos. Obviamente a Eugenia por visitarnos, por estar en Rosario hoy en día, a compañeros y compañeras del museo que están hoy en día aquí, van a acompañar este, para nosotros, momento realmente histórico. Y dentro de ese diagnóstico que realizamos, o que realicé personalmente al escribir el proyecto de gestión, había mucho de miedos institucionales y también miedos profesionales a cómo abordar las infancias o sumar las infancias a los procesos de memoria, verdad y justicia de nuestro país, de nuestra ciudad. La pregunta de cómo abordamos las situaciones límites que trata el museo, el horror, ¿no?, que implica el terrorismo de Estado, es una pregunta nodal y central para todo sitio de memoria, para pensar su planificación y sus agendas, pero cuando llegaba el momento de pensar infancias era una especie de límite que no se podía saltar, bordear, trabajar, etcétera, etcétera. Los trabajos en pedagogías, en ciencias de la educación y en memoria en los últimos años nos dieron herramientas, creo yo, para justamente trabajar ese límite, y el apoyo que el Instituto Auschwitz le está prestando al museo, le está dando al museo para acompañar, para dar el puntapié inicial, claramente también nos va a dar la fuerza para sostener ese esfuerzo más allá de este año y meses que vamos a estar trabajando concretamente para este proyecto. Y también hay ahí mucha oportunidad, una gran oportunidad, una enorme semilla para que crezcan los anticuerpos contra el negacionismo, contra la reivindicación del genocidio, del terrorismo de Estado o su relativización. Pero todo eso con el objetivo de no abrumar, ¿sí? Así que yo en realidad lo que voy a hacer es, luego de esta introducción un poco más larga de lo que pensaba, es hacerles preguntas a Fabiana, a Eugenia, para que justamente todo fluya en términos de conversatorio, de diálogo, y luego vamos a abrir también un espacio para que el público, para que ustedes nos puedan hacer un tipo de evolución, imaginar cómo puede llegar a ser el proyecto o el espacio de infancias, que es uno de los objetivos de este proyecto en el museo, hacernos preguntas, abrir al intercambio, ¿sí?, que siempre lo más trascendental. Empezaría por nuestra invitada, por Eugenia, para preguntarle justamente primero que nos cuente qué es el Instituto Auschwitz, por qué a la palabra genocidio, que es un concepto que conocemos, se le suma hoy en día la idea de atrocidades masivas, qué tiene de potencial e innovación ese concepto, y qué esperan de este proyecto, del proyecto Palabras Semillas en el Museo de la Memoria.
te paso este micrófono, pues puesto. Ahí va, bueno. Bueno, gracias Lucas por primero por la invitación, por dejarnos ser parte no solamente de todo el proceso, sino además para poder estar hoy compartiendo este espacio y conociéndonos. Gracias entonces por permitirnos esto, por esta presentación y por la pregunta, porque también es una buena forma de que nos conozcamos, de que conozcan el mandato que tiene el Instituto, cómo trabajamos con, como decía Lucas, con términos tan fuertes, ¿no? Yo vengo de un instituto que se llama Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. Es una ONG internacional que tiene tiene múltiples sedes regionales, espacios de trabajo, oficinas en diferentes regiones y la oficina que trabaja específicamente para América Latina trabaja acá desde Buenos Aires. Por allá también está mi colega Newenda Adam, que es parte del equipo, y desde nuestro humilde lugar, tanto como organización como nuestro programa para América Latina, lo que hacemos es tratar de generar espacios de trabajo, generar herramientas de trabajo donde podamos ayudar a identificar la necesidad de trabajar con un enfoque de prevención en términos permanentes. La prevención es un camino que nos permite estar robusteciéndonos, fortaleciéndonos para que crímenes internacionales de los más atroces que conocemos, que conoce la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, no sucedan. Esto, para dejarlo también muy claro en este diálogo, es nosotros no estamos acá advirtiendo que algo de esto puede suceder, con algún resultado de un pronóstico, de un diagnóstico, de una evaluación, donde vengamos a decir, ojo, necesitamos que en Argentina o que en Rosario con el museo prestemos atención porque hay una red flag. No. Este trabajo en prevención para nosotros es poder desenvolver, poder desplegar herramientas, redes humanas, redes institucionales para identificar dónde en cada una de las sociedades están los riesgos. En todas las sociedades existen riesgos de situaciones que lastiman el tejido social, que lastiman el tejido institucional, que lastiman. Tenemos nuestras propias historiales de conflictos que también ya causaron un daño en términos de la sociedad, y este trabajo en prevención es justamente poder identificar qué existe, cómo estamos como sociedad, cómo estamos en términos de institucionalidad, gobernanza, situaciones o condiciones económicas, sociales dentro de cada sociedad, para poder desplegar herramientas concretas que puedan ayudar a que esas situaciones de riesgo, esas situaciones de debilidad, si se quiere, estructural y social, puedan mitigarse, puedan atenderse oportunamente y no generen una escalada que sin control, que sin un stop a tiempo, sí pueden derivar en situaciones mucho más peligrosas para nuestras sociedades. Entonces, el sentido de la prevención es un sentido de trabajo permanente, continuo. Cuando hay una crisis fuerte, bueno, llegamos tarde con la prevención. Cuando hay una situación como la que sí tuvo nuestro país, a través del terrorismo de Estado, donde no hubo dispositivos de prevención, eso lamentablemente lo atravesamos. Hoy necesitamos seguir trabajando, mirando en perspectiva aquello que ocurrió a través del accionar del terrorismo de Estado, como también una forma, una estrategia de trabajar en prevención de la repetición.
de abrir también y de dar este apoyo a abrir toda esta temática, toda esta exploración e invitar a las infancias. Acá entendemos que esto también tiene que ver con un proceso de trabajar con infancias es trabajar en el inmediato, mediano y largo plazo, y esto hace que cualquier resorte de prevención, cualquier esfuerzo que se haga, vaya a tener como un espectro temporal mucho más amplio. Ya estamos trabajando con aquellas nuevas generaciones que hoy también nos están acompañando. Eso nos garantiza que tenemos una política, que tenemos tiempo de desarrollar conciencia, conocimiento, empatía con nuestro pasado, pero además a construir políticas, dispositivos y recursos que nos generen, esta palabra que usaba Lucas recién, nos generen anticuerpos, defensas sociales para darnos cuenta cuando hay situaciones que tenemos que mirar, tenemos que mitigar y tenemos que evitar que escalen, que se profundicen y que nos generen una rotura en el tejido social que tanto nos costó y nos sigue costando cuidar después de aquello que nos dejó el terrorismo de Estado. Esto como muy sintético y después seguimos conversando, por supuesto. En ese sentido, lo que estaba planteando recién Eugenia de prevención, de generar anticuerpos y demás, me lleva a preguntarle a Fabi si nos puede contar, para retomar y tener cierta base también para el futuro del diálogo, cómo se trabajan políticas educativas o proyectos educativos o programas educativos desde un sitio de memoria en general, pero específicamente desde el museo, cómo se lo planteó desde los equipos educativos originales hace 25 años atrás o 20 años atrás, cuando eran todos voluntarias y voluntarios, qué camino se optó y en qué se basa ese camino. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Si me permitís, primero, Lucas, me gustaría, yo estoy acá como coordinadora del departamento, pero este proyecto lo realizamos, lo pensamos y lo llevamos adelante con mis compañeros y compañeras. Melina Pesotto, que está por allá, quiero que los conozcan, Melina, Daniel Feliu, que está acá, Lucila Arias Santana y Evelina Pereira, que está por allá. Somos quienes conformamos el Departamento de Educación. Y Agustín y Flor, que están allí, que son nuestros mediadores culturales, que también van a acompañarnos en este proyecto. Comenzamos en el 2001 en la vieja sede del Museo de la Memoria. Cambió mucho la forma de hacer política pública educativa en un Museo de la Memoria y, como bien decía Eugenia, cuando vinimos acá ya en un sitio de memoria. No es lo mismo estar en un espacio que en un sitio de memoria. Ya la materialidad habla por sí misma. En un comienzo salíamos a dar a conocer a la ciudad de Rosario que se estaba creando un museo de la memoria y que había allí un espacio para la educación. Fue todo un esfuerzo salir, dar a conocer, instituir este lugar y que la gente se acercara. Salir a buscar a docentes, alumnos y alumnas. Ese camino después fue inverso. Ahora ya los docentes, las docentes, a esta altura ya no tenemos turnos y turnos para que vengan a visitarnos para esta parte del año que empezamos a dar turnos solo para recorridos mediados. Eso es una gran alegría porque habla de que las políticas públicas de memoria crecieron y lo mismo pasa, a pesar del contexto que vivimos de negacionismo o de reivindicación de la dictadura y el terrorismo de Estado, porque estamos en contacto con compañeros de sitios y espacios de memoria de la ciudad, con el ex servicio de informaciones, con el Museo Internacional para la Democracia, con Biblioteca Vigil, que se les agotan, por suerte, no por suerte, por el trabajo de los compañeros y de las compañeras, los turnos que dan para que las escuelas vayan a visitar y puedan conocer lo que pasó en nuestro país.
¿Qué pasaba con el tema de trabajar con infancias específicamente en nuestro museo, en nuestro sitio de memoria? Nosotros recibimos para visitar el museo a partir del 6º grado, del 7º grado. ¿Por qué? Porque la muestra permanente en sí del museo nos hizo ver que no era posible hacer recorridos mediados para edades menores, digamos, ¿no? Sí realizamos durante estos años actividades puntuales para infancias, talleres sobre libros prohibidos durante la semana de la lectura, obras de teatro en las vacaciones de invierno, muy pensadas, no cualquier obra, sino relacionadas con nuestra temática, desde artes escénicas, pero eran actividades puntuales. A partir de que Lucas se presenta, como él contaba, para ser director del museo, él planteó desde un momento pensar en trabajar para las infancias de manera sistematizada, reformar algunos espacios de la muestra permanente y dentro de esa muestra permanente incluir un espacio específico para infancias. Es así que, bueno, como equipo de educación nos toca pensar ese espacio para las infancias, pero luego está esta conexión con el Instituto Auschwitz y él propone que ese auspicio que ellos nos proponen, a su vez, sea para este proyecto de infancias. Y así es como crece, o mejor dicho, pensamos el proyecto Palabras Semilla, que si querés, bueno, lo empezamos a desarrollar, o querés hacer otra pregunta. Ahora hacemos una pregunta sobre eso. Pero... No, lo que queríamos, ahí me daba pie para comentar también es que justamente este proyecto, esta idea de incorporar infancias de forma sistemática al museo, tiene como doble objetivo, generar una programación de actividades, de formación docente, pero también actividades específicas para públicos infantiles, y generar un espacio en la muestra permanente o que cuente con esa flexibilidad suficiente para recibir estas actividades, pero también recibir al público en momentos de no actividad, no en momentos de apertura para público general, ¿no? Un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, jueves a la tarde, viernes. Cuando venga visitantes cuyo diálogo intergeneracional ya está instalado en esa dinámica, ser padre e hijo, abuelo o abuela con sus nietos, tíos, sobrinos, etcétera, tengan un lugar donde el museo los invite a entablar ese tipo de diálogos. Hoy en día la muestra que tenemos permanente, que tenemos, con la que estamos trabajando, es una muestra muy querida, que ha madurado muy bien y que ha sido extremadamente fructífera, pero en la respuesta que está dando hoy en día a lo que la sociedad civil viene y pregunta, muchos de los lugares que tenemos hoy en día no está dando las respuestas que esperamos o que necesitamos, además de existir este tipo de vacancias. Hoy hablamos, por ejemplo, en la previa con Eugenia, con Nicolás, nos preguntábamos cuántas personas que vivieron en el 2001 o resistieron a las leyes de impunidad o estuvieron en un escrache o vivieron los 90, los 80 y se movilizaron en algún 24 de marzo, hoy tienen nietos, nietas, hijos, hijas y vienen al museo y no encuentran un lugar para ser acompañados o para acompañar ese proceso de diálogo. Tal vez nuestro esfuerzo siempre ayuda a que eso suceda, cuando hablamos de las madres en la ronda, cuando hablamos de las abuelas en evidencias, pero no hay un lugar específico para eso. Entonces necesitamos crear, y en eso el esfuerzo y el apoyo del instituto también viene en el timing preciso, viene también para generar ese espacio de uso flexible, que se adapte a su tiempo, se adapte a las coyunturas y se adapte al tipo de público que vayamos a recibir en cada momento, en cada situación. Pero antes de meternos específicamente en los detalles del programa o del proyecto, me gustaría preguntarle a Eugenia si podemos reflexionar conjuntamente, justamente en este trabajo local o el ejemplo del museo como un trabajo local,
cómo ella está viendo la construcción territorial de estas garantías de no repetición, si nos puede contar cómo se construyen desde el territorio y desde lo local, desde tu experiencia, estas garantías de no repetición, para que, o si simplemente quedan en letra muerta de una constitución muy bien redactada, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Sí, no, y justamente también tiene mucho sentido tu pregunta con lo que comentaba Fabiana, quienes trabajamos en el campo de la prevención, trabajamos con la noción de proceso, de un camino que se va haciendo, primero porque sabemos que los grandes momentos negativos en las sociedades no se dan de la noche a la mañana. Un genocidio no pasa así porque hay un loco que toca un botón y genera un genocidio. Un crimen de lesa humanidad no pasa de la misma manera. Son procesos que se van dando a lo largo del tiempo y necesitamos una sociedad preparada para identificar cómo se lee ese proceso, cómo podemos entender la profundidad que tiene ese proceso y poder generar herramientas para contrarrestarlo. Pero entonces ahí una de las principales herramientas es también tener la noción de que la prevención también se construye con un formato de proceso. Esto que contaba Fabiana recién de cómo se fue generando no solo el museo, sino también cómo se fue acercando el museo a la sociedad y la sociedad al museo, cómo se fueron generando, cada uno de los espacios que están acá y cómo se fue, además, generando e identificando la necesidad de generar un espacio específico, un vocabulario específico, una herramienta específica que incluyera o que tuviera como un destinatario directo a las infancias. Eso también se dio en forma de proceso. El museo no nació ya con una sala o con una capacitación incluida en la currícula, con un convenio con la Secretaría de Cultura, no. Son cosas que se fueron construyendo, son redes que se fueron estableciendo y son necesidades que fueron surgiendo de esas redes y de esa observación que tenemos que tener de la sociedad en cada uno de los momentos. No es lo mismo esta sociedad que tenemos hoy día que la sociedad que había en el 2001 o que la sociedad que vamos a tener dentro de 5 años. Ojalá sea mejor. Pero digo, tenemos que partir de la base de que este trabajo es de observación continua y de diálogo permanente. Y cuanto más amplio sea ese diálogo, es decir, cuantos más actores y actrices sociales se incluyan en ese diálogo, mucho más representativo va a ser lo que salga de ese diálogo, los recursos que se puedan generar a través de ese diálogo. Y en esto tiene mucho que ver también lo local, en esto tiene que ver mucho cómo se puede construir desde la cercanía. Esto que para Rosario seguramente ya está ahora también hablando con Gustavo, perdóname, no, Nicolás, yo sabía que me iba a equivocar, perdóname. Recién veníamos hablando de la importancia de generar y cuidar esas redes que se van, que se van construyendo y cómo seguir aplicándolas y también ampliándolas y diversificándolas. En eso el trabajo a nivel local es muy importante. Esto es no solamente una plataforma para poder mejorar, para poder incorporar nuevos dispositivos, nuevos recursos a lo que tenemos en términos locales hoy día el museo, sino que permite además poder ser una plataforma, un trampolín para poder ir cambiando realidades a nivel institucional, cambiando realidad a nivel institucional municipal, por ejemplo, luego a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel
regional, digo, nuestra presencia acá también como programa para América Latina tiene que ver con poder ser un puente para traer algunas experiencias que conocemos de otros países de la región, contarle lo que funcionó y lo que no funcionó para que lo tengan en cuenta, y viceversa, es poder ser testigos y poder trabajar para luego garantizar o hacer el esfuerzo de llevar este aprendizaje, esta experiencia hacia otros espacios, otros sitios, museos, de otro nivel, de otra geografía, incluso de otro país, de otros países, y que podamos, bueno, ser instrumentos para difundir todo esto. Siempre con esta idea de trabajar en proceso, en formato de proceso, y de trabajar con un formato de red, tratando de involucrar y de invitar a ser parte a cada vez más personas. Y hay una palabra clave o un concepto clave también, o dos si se quiere, que es muy importante cuando se dan estos espacios y estas iniciativas, que tiene que ver con el concepto de educación, por supuesto, porque es una de las herramientas más potentes que tenemos en nuestras sociedades, y también el concepto de política pública, porque esto nos garantiza además que son acciones, dispositivos, recursos, mecanismos, como le querramos llamar, que luego pueden permearse, pueden incorporarse y tener mayor sustentabilidad en la lógica, en la agenda institucional de cada uno de los lugares. Entonces, poder tener ahí sobre la mesa el concepto de educación, el concepto de red y el concepto de política pública como uno de los objetivos, creo que también es como esto que nos indica que estamos trabajando en una forma de proceso y que gradualmente vamos llegando a, generar anticuerpos ahí donde lo necesitamos o generar un cambio o un impacto positivo en la sociedad de la que participamos y de la que somos parte. Una de las claves con las que trabaja el museo, pero la red en general de sitios de memoria en Argentina, es la pedagogía de la pregunta. Entonces, ya para entrar en detalles, le preguntaría a Fabi, ¿en qué consiste el proyecto Palabra Semilla? Si nos lo tiene que presentar, ¿en qué consiste? Si nos puede contar eso. ¿Qué se viene para este año 2024 en cuanto a proyecto, actividades y objetivos? ¿Y cómo imagina la pedagogía de la pregunta en las infancias? Simple, no es muy complejo. Es sencilla la pregunta. Antes me gustaría, voy a responder el desafío, pero me parece que es muy importante rescatar el concepto de red de Eugenia. Ustedes están viendo en la pantalla algunas imágenes de actividades que realizamos ya el año pasado del proyecto Palabra Semilla. Desde aquel 19 de marzo del año pasado en Estación Embarcaderos, que fue el día de mayor calor del año pasado, y estuvimos allí porque llevamos allí la propuesta de realizar nuestra primera actividad en relación a la efeméride del 24 de marzo, junto con Carolina Valparda. Por eso queremos agradecer, porque trabajamos en red junto con Estación Embarcadero, Ciudad de los Niños y las Niñas y los Niños, con el tríptico de la infancia, especialmente Isla de los Inventos, con quienes estuvimos haciendo los papeles semilla, de la fábrica de papel, con el plan Cuidar, Huertas de Bolsillo, quienes nos brindaron las semillas. Trabajamos ya desde el año pasado en red y queremos multiplicar esas redes y nos apoyamos ya con instituciones de la ciudad que trabajan con infancias, que nosotros no estábamos muy especializados. Mejor dicho, hablo por mí, porque el equipo de educación viene fundamentalmente de trabajar de la Isla de los Inventos. Melina es narradora, viene también de trabajar con infancias. Evelina de Bernie para niños. Entonces, es fundamental. También agradecer a Andrea Garbosa, porque fuimos a trabajar ahí, a fabricar en la fábrica de papel, esos papeles semilla, y nos permitió ir a trabajar a la isla. Es fundamental el concepto de red. Sin eso es imposible, y la idea es extender esos puentes, y también, bueno, con la gente de Huertas del Bolsillo. Y
Y bueno, empezamos a trabajar y a realizar a lo largo del año pasado diferentes actividades. También nos tocó el desafío de, por ejemplo, el Día Internacional de los Museos. Y trabajamos con infancias, que fue Resuena Ferrari, y nos tocó al área de educación, y bueno, hicimos el desafío de dirigirnos a las infancias, al público infantil, trabajar con Ferrari, y trabajamos con el Berimbau. Bueno, todas esas actividades que van desarrollándose a lo largo, ahí en la pantalla, fue todo el proyecto Palabras Semillas durante el 2023, que lo presentamos como antecedente para el Instituto Auschwitz, para el proyecto de este año, que después, bueno, nos aprobaron y fue este auspicio. Y después también lo presentamos en el encuentro de educadoras y educadores en museos en Bahía Blanca, que todos los años se realiza, del ICOM, ¿no?, del Ente Internacional de Museos, y tuvo ahí una gran resonancia también. Entonces veíamos que íbamos por buen camino, los compañeros de los museos de diferentes partes del país, realmente tuvimos allí una gran resonancia y nos iba motivando cada vez más y pensando ideas y dinámicas nuevas. Y la idea es no subestimar a las infancias, principalmente. Desarrollamos un proyecto que creemos que es bastante ambicioso. Tenemos en principio 2 efemérides centrales, que son las que comprende la temática del museo, que comenzamos este viernes, la del 24 de marzo, que vamos a trabajar a través del eje de identidad, y la del 2 de abril, obviamente, que va a ser el 9, porque bueno, a través de las luchas docentes tuvimos que reprogramar. Esas van a ser nuestras 2 primeras actividades en relación a infancias. Y después, no solamente nos vamos a dirigir a las niñas y a los niños y a sus docentes, sino también vamos a realizar actividades de capacitación docente para trabajar en conjunto con ellos, cómo trabajar con las infancias. Esto es una retroalimentación, ¿no? Realizar recorridos teatralizados por el museo, que el año pasado lo realizamos, y veo docentes que ya el año pasado lo hicieron, eran de nivel inicial, este año lo vamos a hacer con nivel primario. También el Instituto Auschwitz nos va a impartir un curso virtual a los integrantes del museo y también a compañeros y compañeros de sitios de memoria, no solamente de Rosario, sino del país, o sea que también vamos a capacitarnos nosotros. Es todo un desafío. Y a lo largo del año diseñamos diferentes talleres de acuerdo a, por ejemplo, en agosto, el mes de las infancias, en septiembre, y sí, es la noche de los lápices, pero vamos a trabajar el derecho a estudiar con los niños y las niñas. No es que vamos a hablar de terrorismo, de Estado, esas palabras que a lo mejor asustan a los docentes, o vamos a hablar de la figura del torturado, del desaparecido. ¿Por qué trabajar con las infancias de manera sistematizada y cómo? Porque creemos que las infancias pueden sembrar las semillas de la memoria, la verdad y la justicia, insisto, no subestimar, para que ese nunca más que afirmamos hace 40 años y dada la coyuntura actual que estamos atravesando, creemos que ellos puedan hacerlo florecer nuevamente en un futuro no muy lejano y que es necesario a través de estas nuevas generaciones que están creciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer generando vínculos, como decimos con nuestro equipo, a través de la alegría, de las actividades que tenemos planificadas, que son muchas, a través de diferentes ejes temáticos, como decíamos, identidad, derecho al juego, derecho a aprender, derecho a la salud, derecho a estar con mi familia, derecho a la educación, derecho a tener un nombre. Y bueno, esto con alegría, a través del humor, generando vínculos,
sacando esa idea de solemnidad de los museos o de un sitio de memoria y fundamentalmente a través del afecto. Esa es la idea un poco del proyecto Palabra Semilla. Tomo este último cúmulo de sentimientos y de afectos y de valores que siempre ponemos en juego para rescatar también al resto del equipo del museo. El museo, como toda organización, es una organización diversa, interdisciplinaria, compuesta por gestores culturales, pedagogos, bibliotecólogos, bibliotecólogas, abogados, contadores, etcétera, 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 que ni bien se enteraron de este proyecto, de este desafío y también del desafío más macro que es reformar parte sustancial de la muestra permanente del museo, no hicieron más que sumarse, aportar, diseñar, cranear, ponerse a disposición. Perdón, tengo anotado acá el agradecimiento a los compañeros y compañeras del museo que estuvieron y van a estar involucrados y la verdad que a full estuvieron, sí, en estos días sobre todo. Exactamente, y en todo lo que se viene. Así que gracias a todas y todos en ese sentido. Y ya voy con la última pregunta para Eugenia, antes de abrir el espacio de diálogo e intercambio, así que estoy haciendo todo esto para que preparen preguntas y no haya un silencio incómodo que haya que romper de alguna manera. Sean creativos, creativas. ¿Qué imaginás, Eugenia, cuando termine este proyecto, esta parte específica de la colaboración con el museo? ¿Qué visionás respecto a lo que genere este proyecto en nuestra comunidad? A ver, en la comunidad y en más comunidades, si me dejas, ir un poco más allá. Mira, a mí me gusta y es algo que nos entusiasmó desde el inicio, esta idea de marcar esto como un enfoque muy novedoso y muy necesario, el enfoque de infancias y poder apoyarlo es esto de la palabra hito, o sea, que sea como un hito dentro del museo, pero también dentro de la ciudad. Nos encanta como desafío, nos encanta poder acompañarlos y subirnos a eso. Eso porque, por supuesto, creemos en que más allá de la palabra hito, digo, es algo que nos desafía a construir algo, a estar pendientes de cómo construirlo, aprender en el camino y a poder hacer de todo esto algo que un pequeño granito de arena para transformar la realidad de cada uno de nosotros que formemos parte, pero también de todos y todas quienes forman parte de la comunidad de Rosario como mínimo. Sabemos además que estamos poniendo ahí el ímpetu o la fuerza en una franja súper interesante, donde hay, son los TikTokers de dentro de 2, 3, 5 años, hay un montón de cosas que a nosotros por ahí ya, a mí personalmente, ya ni entiendo yo cómo funcionan determinados circuitos de comunicación, de información, de circulación de conocimientos, digo, yo me quedo con lo que sé y lo que manejo. Estar escuchando, estar trabajando, estar conociendo y acompañando con contenido, con presencia, con cuidado a estas nuevas generaciones que se vienen tan robustas en términos de cómo vienen, es un desafío muy grande. Y sabemos que va a tener un impacto positivo en el marco de la ciudad, en el marco del museo desde ya y en el marco de la ciudad, esto de poder apoyar a ese proceso. Y luego también porque nunca estamos solos y porque nunca tenemos que trabajar pensando que algo empieza y se termina dentro de una comunidad en particular. La idea es esto, lo iniciamos pensando de poder luego compartirlo, divulgarlo, diseminar esta experiencia hacia otras instituciones colegas. El país está lleno
de colegas que trabajan en estos temas de sitios, de espacios de memoria, está de militantes, de activistas, de gente comprometida como cada uno de nosotros, y queremos, y cuando me preguntas, bueno, ¿cómo ves? Yo quiero ver que esta experiencia que estamos empezando luego pueda ser conocida y hasta se puedan animar otros colegas y otras colegas a probar también dentro de sus propias comunidades cómo adaptarlo, cómo ayornarlo, cómo actualizarlo y cómo además animarse a incluir dentro de su agenda de trabajo a las infancias como un público fuerte destinatario. Y luego, por supuesto, si me dejan ahí más de mal, digo, llevar esta experiencia a otros países, traer colegas de otros países de la región que puedan aprender de esto, llevar a ustedes a otros países también. Por favor. Nosotros tenemos un proyecto, que ya este es el 4º año, que se llama Escuela Iberoamericana de Mediación, que es puramente virtual, surgió en la pandemia y lo podemos replicar allí. Lo realizamos desde el Departamento de Educación, representando al Museo de la Memoria, junto con las compañeras de Chile, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, el Centro Universitario de Tlatelolco de México y el Museo de la Paz de Guernica, de España, País Vasco. Y es una escuela de mediación. Todos los años se inscriben compañeros y compañeras de Colombia, Brasil, Uruguay, Ecuador, de los países organizadores, para hablar de mediación y de experiencias de mediación. Nosotras como organizadoras todos los años hacemos un eje temático, son 4 jornadas bien intensas, 4 lunes, de 11 a 15 horas, hora argentina. Y bueno, después se hace una charla inaugural y después los otros días talleres. Pero la idea es replicar experiencias en sitios y espacios de memoria para que después, como vos decías antes, lo que funciona o lo que no, poder tender esas redes y esos puentes y realmente uno encuentra experiencias maravillosas que no piensa que existen. Así que esta también después la podemos replicar y llevar a la escuela de mediación también. Que es un proyecto que es virtual, no nos conocemos las compañeras. Bueno, las compañeras de España en agosto vienen este año y nos conoceremos físicamente, pero hace 4 años que nos reunimos todas las semanas, 3 o 4 horas virtualmente para organizar cada edición y es un proyecto maravilloso que llevaremos el proyecto Palabras Semillas también a la Escuela de Mediación. Me encanta. No, buenísimo, y esto también es imaginar y también, bueno, replicar experiencias virtuosas como el trabajo y el diálogo del museo con la Secretaría de Cultura, ¿por qué no?, con secretarías, ministerios de educación de otras provincias a nivel nación. Es como empezar a pensar ahora en el cómo lo vamos a hacer y luego esto, y no tener límites al momento de imaginar cómo y hasta dónde y cómo te imaginas que esto puede estar sucediendo dentro de un año. No hay límites y creo que de verdad, y esto lo digo de corazón, por eso también este entusiasmo, ver cómo se generó este proyecto, el sentido genuino que le encontraron para desarrollarlo, el trabajo que hubo y la comunicación interinstitucional que le da sentido, que le da fuerza, creo que es lo que nos habilita a nosotros como instituto a poder pensar así, sin límites, es paso a paso, pero no hay una foto a la que querramos llegar, está todo por desarrollarse. Bueno, gracias Eugenia, gracias Fabi. Momento de apertura del micrófono para preguntas, consultas, intervenciones, ideas que hayan surgido. Gaby, sí.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Gabriela, soy trabajadora del museo, coordino el servicio de orientación jurídica y suelo ser dispersa, a lo mejor me voy un poco con la pregunta, pero quería aprovechar la presencia sobre todo de Eugenia. Vos hablaste de que para generar estos anticuerpos, como definía Lucas, hiciste mención a dos conceptos, a un proceso y a políticas públicas. Me voy a arriesgar, aunque sé que la construcción de cualquier aprendizaje es colectiva, a pedirte una opinión, si es que considerás procedente. Cuando comenzaron los procesos de memoria, verdad y justicia en nuestro país, fue marcado en una verdadera política pública, digamos. No era solo puertas adentro del tribunal, sino que los juicios se defendían desde y se construían y fortalecían desde distintos espacios, fundamentalmente estatales. Eso genera un proceso que tuvo un impacto claro en la sociedad civil, nosotros acá lo veíamos a diario. En términos coloquiales, no, como lo puedo decir, los abogados decimos se subió el piso. Había cosas que no se decían. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con ese proceso? Y si se te ocurre algún aporte, porque realmente es algo que nos desvela a todos. Los procesos puertas adentro del tribunal prosiguen con sus vaivenes, con sus lentificaciones, pero no se han detenido afortunadamente. Ahora, puertas adentro, ¿qué pasó? ¿Qué pregunta? No, bueno, es como, a ver, lo más importante es poder hacernos esa pregunta. Yo creo que eso es el inicio de todo. Si queremos saber qué pasó, tenemos que hacernos esa pregunta y seguir forjando espacios como estos para poder observar, analizar, sacar conclusiones y, bueno, pensar juntos. Ninguno de estos procesos es un proceso simple, unicausal, son procesos muy complejos que aunque sientes a cualquier eminencia que viene siguiendo algunas de estas cuestiones, puede tener una idea o algo preciso, nos puede ayudar e iluminar un montón, por supuesto, pero nadie puede tener a ciencia cierta esta idea de qué pasó. Son fenómenos muy complejos, no son exclusivamente nuestros, esto sí ya es una opinión personal, no son procesos exclusivamente nuestros, tenemos que mirar, por supuesto, mirarnos como sociedad, mirarnos como red local de trabajo, como red también más amplia, pero también tenemos que ser muy observadores de la afuera, tenemos que ser muy observadores de cómo determinados conceptos, situaciones, humores, se exportan y viajan y llegan por efecto dominó, por efecto expansivo. No podemos mirarnos solos y no podemos analizar lo que nos pasa como si fuéramos lo único que efectivamente genera el cómo estamos. Acá está pasando cosas a nivel global, venimos en un deterioro, en un retroceso respecto de algunos valores que creíamos nuestro piso, y esto no pasa solamente en Argentina, no está pasando solamente, no sé, en Buenos Aires, en Santa Fe, está pasando en muchos otros países. Tenemos que mirarnos un poco, por supuesto, con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra propia lógica de lo que nos viene pasando, eso sí hay que mirarlo, nos tenemos que hacer cargo y en algún momento nos debemos ese trabajo, pero también tenemos que mirarnos un poco en el contexto, yo suelo decir el concierto internacional y la verdad que el concierto ya está muy desafinado, no sé si están de acuerdo, ya no uso la palabra concierto, salvo que luego diga está muy desafinado. Entonces lo primero es, para no bajar, para no quedarnos con la parte negativa, es, sí, tenemos un problema, ¿qué nos pasó? Es una excelente pregunta y estos espacios tenemos que aprovecharlos un montón y esto que se genera
personalmente tenemos que aprovecharlos para poder conversar sobre eso, pero no nos quedemos con eso de que somos solamente nosotros. Acá hay un fenómeno mucho más complejo y profundo, bueno, en el que naturalmente estamos. Tenemos que vernos nosotros a la luz o en el marco de esa situación. Y luego también, para no quedarnos con algo tan negativo, creo yo, que un buen síntoma es poder hacernos esa pregunta y tener espacios de confianza, espacios seguros para poder conversar, analizar y sobre todo sacar algunas conclusiones y poder desarrollar algunas herramientas bien concretas que nos permitan revertir un poco algo de ese retroceso que venimos atravesando. Y algo muy puntual que también creo que nos ayuda a pensar un poco, que yo lo decía antes cuando hacía el chiste del TikTok, los TikTokers y qué sé yo, digo, tenemos que mirar un poco también el cómo nos pasan las cosas, qué pasa, y esto es la rapidez en la que circulan determinadas ideas, la rapidez en la que se empiezan a repetir o instalar determinadas consignas que nos hacen, no sé, levantar algunos valores que vienen, no sé, desde las religiones, movimientos antiderechos, digo, la rapidez con la que eso circula y la capacidad de daño que tienen cuando utilizamos estos espacios, estas redes, estos circuitos de información, que en principio no tienen nada de malo, al contrario, pero ¿qué pasa cuando los usamos para ser vehículos de estos conceptos que vienen a diluir gran parte de algo que en lo que estábamos tranquilos de que significaban valores muy caros para nuestras sociedades? Democracia, derechos humanos. Estamos en un momento, para dar un ejemplo, donde ya genera, y no acá solamente, genera en otras sociedades ruido hablar del concepto de diversidad. No la diversidad solamente puesta en el contexto de cuestiones de género, de identidad sexual, sino el concepto diversidad ya genera mal humor en algunas comunidades, en algunos líderes, en algunas sociedades. Estamos ahí, y Argentina es parte, Rosario es parte, Buenos Aires es parte. Veámonos en el marco de esa crisis y miremos, por supuesto, seamos críticos con nosotros mismos, y acá un plus que tenemos es empezar a trabajar fuerte con las infancias, con las adolescencias, con cada uno dentro del rol que ocupa, porque tenemos que empezar a meternos un poco en ver en el cómo se llegó hasta esto también y analizar esos vehículos. Sí, justo el otro día, ahora vamos con otra pregunta, pero el otro día en el bosque decíamos, algo muy relacionado a la pregunta que hacía Gabriela y a tu respuesta, es que los museos o los sitios de memoria, ¿para qué existen? Uno se podría preguntar, y existen para momentos como este, de retroceso democrático a nivel regional, local, nacional, etcétera, porque no estamos para responder o para mirar el pasado, acusando al pasado, miren lo que hicieron ayer estos, que son totalmente desconocidos, sino estamos para preguntarnos qué hacemos hoy con lo que está pasando, qué hacemos hoy con el mal humor que generen políticas de ampliación de derechos, qué está pasando y qué estamos haciendo con que una crisis económica derive en retrocesos de derechos que costaron tanto ganar en las calles. Y para eso estamos justamente, y el síntoma de la pregunta es excelente. Ahora vamos con una preguntita más. Hola, ¿qué tal? Yo me sumo porque comparto el sentimiento. Yo soy docente de nivel inicial y con mi compañera estamos las dos, trabajamos en un jardín de infantes provincial de la ciudad de Granadero Baigorria. Y yo creo que, o sea, más allá del pavor que me genera todo lo que está pasando hoy, siento también que teníamos que pasar por esto, porque me parece que nos está obligando a salir de una zona de confort y que muchas cosas las damos por sentadas sin que haya una discusión profunda o porque existen
lugares así que nos tienen que interpelar, damos por hecho que surte ese efecto y a lo mejor, evidentemente, no pasa. Me parece fantástico que empecemos a mirar esto de trabajarlo desde las infancias. Nosotras como docentes de nivel inicial sabemos hasta dónde eso llega. A nosotras nos pasó como institución que algunas compañeras de nuestro jardín participaron de un proyecto de cuidado del medio ambiente y por su cuenta se animaron a proponer, a mostrar lo que habían trabajado en la institución en un congreso que se hizo en la provincia de Misiones, pero que no tenía nada que ver con educación, tenía que ver con biólogos, con gente que se dedica al cuidado del medio ambiente. Pero ellas en su delirio participaron de su bolsillo porque no tuvieron ni los días para participar y participaron. Y lo que generó fue eso de que cada una de las personas y los profesionales que estaban dijeran, ¿en serio esto se trabaja en una institución escolar? Y sí, se trabaja. Lo que pasa que me parece que lo que quedó así como estancadito es la educación en general. Es la falta de la pregunta. La falta de la pregunta y del razonamiento, y que todo se da como por hecho. Yo creo fervientemente en que estas infancias nos van a maravillar cuando sean los adultos que tengan que tomar decisiones. Hoy tenemos que hacer hincapié en los que estamos en educación, en quienes ponemos a pensar a los chicos, en poder ponerlos a pensar y nosotros ponernos a pensar. Me parece que nosotros dejamos que pasara todo esto que está pasando, fundamentalmente. Y nada, no era una pregunta, sino que me alegro que surjan estas instancias y ojalá se haga masivo, ojalá esto que planteaban, lo que más me entusiasmó es la capacitación para docentes, que me parece que ahí es donde más estamos haciendo agua en estos temas. Nada, gracias. Nosotros el año pasado trabajamos sobre un eje también fundamental. Lucas propuso también en su proyecto, en el concurso para dirección, que el museo sea caja de resonancia, que no nos quedemos en la temática propia del museo, sino que, bueno, ¿qué está pasando con la vulneración de determinados derechos hoy, ¿no? Violencia de Estado, bueno, el año pasado y el anterior, que era todo el tema de los humedales, la quema. Entonces, bueno, trabajamos mucho en el eje de democracia ambiental, con los niños y con las niñas. Giró mucho nuestras actividades en torno a eso y nos sorprendía mucho la participación de los niños y las niñas porque era su vida cotidiana. Entonces, bueno, que este lugar, que este museo, también con toda la lucha feminista, sea eso, un espacio de caja de resonancia que no quede en la historia reciente, obviamente que es nuestro eje central, pero que también junte las luchas de hoy. Entonces, bueno, que esas infancias también se nutran y se siembren en ellas también las luchas de este presente, ¿no? Y que ellas van a tener mucho para decir y para revertir esas luchas y conquistarlas, ¿no? Y bueno, en esas capacitaciones también estará todas esas temáticas seguramente, ¿no? Bueno, gracias de vuelta, Fabiana, Eugenia, gracias a todas y todos por venir. Un aplauso. Y ahora para ir cerrando la actividad del día de hoy, este lanzamiento, invito a Daniel, a Melina, compañeros del Departamento de Educación, para hacer un cierre. Álvaro también, por favor. Bueno. Que nos va a ayudar en el cierre. Bueno, yo no iba a usar esto, pero como tenemos un invitado, mucho gusto. ¿Cómo te llamás? Álvaro. Así vamos a tenerlo ahí, Álvaro, colaborando con nosotros. Estuvimos hablando mucho, hizo muchas preguntas sobre algunas partes de la muestra. Ha sido un desafío arrancar en esta presentación contestando. Y dicen lo que saben, y sabemos quienes trabajamos con infancias, que tenemos 2 ojos, 2 orejas y una sola boca para mirarles, escucharles el doble de lo que les decimos.
este es el futuro que soñó un montón de gente cuando se pensó el museo, los organismos, un gran sector de la sociedad, de que sea una escuela de derechos humanos, de memoria, un lugar donde reinó el terror, el autoritarismo, porque es un sitio de memoria. Y bueno, qué mejor que hacer honor a este futuro, que es el que pensamos alguna vez, y proyectándonos hacia ese otro futuro. Y sin más prólogo, les vamos a compartir este texto de Hamlet Lima Quintana, una poesía que se llama Los niños, y que dice así: los niños tienen el más antiguo conocimiento de la sangre. Pueden hacer una flor con sus sentidos y diagramar un sueño cuando nosotros diagramamos la mentira. Juegan a la verdad como quien juega con el fuego, solo que ellos no se queman las manos y andan desocupados de la muerte, de tan ocupados que andan por hacer la vida. A veces se distraen, pierden el tiempo, se aventuran por caminos que se inventan y que no van a ningún lado, porque ellos saben que esos caminos están precisamente para perder el tiempo y no llegar a otra comarca. Pero lo más hermoso de los niños es que también a veces nos miran con ternura y con el más antiguo conocimiento de la sangre se ponen a cantar y nos perdonan. Las palabras son resonadores del alma. Jugar con ellas, entre ellas, nos permite sonar y soñar, sembrando raíces profundas en la memoria, en el hacer colectivo. Les invitamos entonces, como decía por acá, decían las colegas, los colegas, a ser adultos, adultas responsables, que acompañemos esas infancias de corazón, porque dicen las que saben, y saben las infancias, que cuando hacemos las cosas de corazón, producimos y compartimos lo mejor de la vida. Así que ahí mis compañeras están repartiendo unos tarjetones con semillas para que nos dejen sus palabras semillas. Una palabra que sea un deseo, que viaje, que podamos sembrar. Mientras nosotros hacemos la ambientación sonora. Van a hacer palmas, ¿eh? Ay, se escapó una palma por ahí. 1, 2, 3. Tenemos tiempo ya para recrear. Ahora, mientras viene la música, van a intercambiar estas palabras. Mientras sacamos freno, que nadie se quede con su deseo, que nos pongan a volar. Bueno, agradecer, decir también que esto es una pequeña muestra de todos los materiales que podemos comprar gracias al amadrinamiento del Instituto Auschwitz, y que nos pareció súper importante estos instrumentos y estos libros
trabajan la memoria, la verdad y la justicia desde la mirada, desde y para las infancias. Así que bueno, estamos muy contentas, nos dan ganas de quedarnos a dormir con el instrumento, y bueno, eso, que es también todo un material que va a estar puesto en juego en las formaciones y capacitaciones docentes, porque no es que queremos infantilizar la educación, la pedagogía, sino que queremos eso, volver a recordar qué infancia tuvimos y qué infancia queremos. Así que bueno, eso es posible, eso, mirándonos a los ojos, escuchándonos y sonriéndonos. Y sí, esto ahí es un movimiento que puede cambiar la manera en la que habitamos este mundo. Nada más. Gracias.